perfectos. Y hoy vamos a ver 4 factores que participan en un crimen perfecto. Cuando hay un crimen en una película o en cualquier serie, dice que siempre hay unos factores que intervienen en esto. Algunos dicen que el victimario, la víctima, la escena del crimen, cantidad de cosas. Pero hoy vamos a ver que para abortar nuestro propósito, para llevar a cabo un crimen perfecto que Satanás diseña, hay 4 factores que nosotros también contribuimos a hacer que esto se dañe o se pierda. Y esos 4 factores los he acomodado en 4 I's, es decir, las 4 I's del crimen perfecto. Y la primera I es la inmadurez. Es la inmadurez. Y esta inmadurez no es una inmadurez que esté hablando de la edad física, sino que es una inmadurez donde encontramos que hay personas que no tienen propósito en la vida, hacen las cosas sin sentido. Todo lo que hacen, pues lo que resulte, no tienen planes, no tienen sueños, no le están apuntando a nada en la vida, sino que andan como así, desapercibidos de lo que pueda pasar. Entonces estas personas tienen además de eso motivaciones incorrectas. Entonces uno ve que hay gente que quiere servir a Dios pero no pone nada de su parte, o hay muchos que vienen a la iglesia no por buscar a Dios sino por alguna persona o solo por sentirse bien un momento, pero realmente no hay un compromiso. Y yo quiero que usted vaya conmigo a un pasaje que nos explica muy bien esto que les estoy diciendo, y se cuenta en Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14. Ojalá usted pueda leerlo conmigo, y si no, en la pantalla también nos va a salir Hebreos 5, 11 al 14. Aquí vamos a encontrar cómo el escritor hace una especificación tan clara de qué es ser inmaduro, de cómo se comporta una persona inmadura. Dice el versículo 11 de Hebreos 5: acerca de esto tenemos mucho que decir y es muy difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír. En otras palabras, no entienden lo que se les dice. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Versículo 14: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si usted prestó atención o leyó este pasaje, se encuentra una descripción muy clara de qué es ser un inmaduro espiritualmente. Y hablo aquí para todos los que de una u otra manera ya llevamos algún tiempo buscando de Dios, porque a veces pretendemos siempre que nos estén empujando, que siempre nos estén llamando, que siempre nos estén dando la palmadita, hermano. Pero a veces Dios está esperando que usted y yo pasemos a otro nivel. Que antes usted ahora se levante, dice la palabra, que deberían de ser ya maestros, es decir, deberían de estar ya enseñando, deberían de estar ya ayudando a otros, pero uno se encuentra que hay muchos cristianos que no son así, sino que a veces llevan tiempo y siempre están esperando el empujoncito. Ay, no me llamaron, ay, no me visitaron, ay, entonces todo el tiempo están en ese proceso, y Dios nos está diciendo, ya es hora de dejar a un lado eso, ya no podemos seguir. Usted es como usted, imagínese un niño de 5, 6, 7 años todavía tomando tetero y tomando solo leche. Es más, ya la leche no le daría todos los nutrientes que necesita, porque es una etapa de la vida. Y claro, cuando una persona llega nueva a Cristo hay un proceso de cuidado, de consolidación, de estar allí pendiente de esa persona, pero no siempre nos podemos caer en esa etapa. Y qué bueno que nosotros seamos de aquellos que antes ya enseñamos a otros, de los que estamos ayudando. Hermano, vea usted por qué no ha vuelto, por qué no se ha conectado, hace rato no lo veo. Ser nosotros agentes motivadores. Yo felicito a aquellas personas que aún en medio de la pandemia, aún en medio de que las celebraciones no son normales aún del todo, han estado invitando gente nueva, han estado cumpliendo su misión de evangelizar, de ganar personas para Cristo.
porque eso, número uno, nos lleva a que cumplamos nuestra misión en esta tierra, que todos hemos sido llamados a predicar, y dos, a extender el reino de los cielos. Si fuera así, hermano, no tendríamos hoy sillas vacías y no gente haciendo fila afuera. Vea, yo quiero entrar, como nos pasó en alguna ocasión, ya no hay más sillas, ya no podemos recibir más gente. Entonces, qué bueno que nosotros dejemos la inmadurez a un lado y entendamos que Dios me llamó con un propósito y que yo debo de caminar y vivir conforme a ese propósito para cumplir lo que Dios me ha mandado. La segunda ahí que encontramos, o el segundo factor que me lleva a realizar o abortar mi propósito y tener un crimen perfecto, es la incredulidad. La incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? La incredulidad es lo contrario a la fe. Es cuando son ese tipo de personas o momentos de nuestra vida donde nosotros no creemos en lo que Dios va a hacer. Dios, un ejemplo, tú tienes una enfermedad y Dios te dice, yo te voy a sanar. Y Dios dice, no, que Dios que me va a poder sanar. No, yo seguro me voy a morir de esto. En estos días una persona me decía que tenía un dolor, hermano, normal, un dolor bajito, era una mujer, y me decía, pero pastora, yo no quiero ir al médico, ni me quiero sacar la citología ni nada, porque qué tal que sea algo feo, algo terrible, o sea, ni siquiera sabe lo que le puede, ni siquiera sabe qué tiene, ni siquiera sabe si es real, y ya se hizo toda una película en la cabeza. Qué tal que eso sea algo grave, algo mortal, y no. Entonces yo le decía, no, hermano, usted no puede pensar así. Primero que todo, nosotros tenemos que ser prudentes, y segundo, tenemos que tener fe en que Dios tiene todo bajo control. Pero entonces, ¿qué pasa? En muchas ocasiones nosotros somos incrédulos y no creemos en el poder de Dios, y no creemos que Dios puede rescatar a nuestra familia que aún está perdida, y no creemos que Dios puede hacer algo por ese familiar que no se ha convertido, por ese que tal vez usted dice ha sido mi dolor de cabeza, esos hijos que como que no han cedido. Pero si usted y yo ponemos la fe y la certeza en Dios, como dice Hebreos 11:1, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, es ver las cosas que no son como si fueran. Y Dios está esperando que usted y yo tomemos esa actitud de que vamos a creerle a Dios y vamos a dejar la incredulidad a un lado. Quiero decirle que la incredulidad es un gigante matapropósitos. O sea, usted lo hace ver gigante, y cuando usted le da fuerza a la incredulidad, sencillamente puede terminar matando el propósito con el que Dios lo diseñó. Porque la forma como Dios se comunica con sus hijos es a través de las promesas. Pero imagínese usted qué problema tan delicado un cristiano que no crea en las promesas, que no le crea a Dios, que no crea en lo que Dios puede hacer. Si usted mira a lo largo de la historia de la Biblia, hay algo, y es que nada de lo que sucedió en la Biblia sucedió de manera lógica. Usted dice, sí, esto iba a pasar. No. ¿Qué sentido tiene o qué razonamiento usted le puede dar a que un mar se abra en dos y pase un pueblo por ahí? O sea, eso no tiene un razonamiento humano, eso no hay forma de explicarlo humanamente. ¿Cómo usted puede explicar que para ayudar a Josué en la batalla el sol se detuvo? O sea, eso es una cosa increíble, eso es algo que hoy en día no tiene explicación. ¿Cómo puede usted explicar que alguien que estuviese muerto ya hace 3 días se levantara ahí con todas sus vendas, caminara y siguiera como si nada hubiese pasado? ¿Dónde está la lógica de eso? No tiene razonamiento, no tiene lógica, porque así funciona nuestro Dios. Pero hermano, si usted está esperando que su propósito y su milagro se dé de manera lógica, así no funciona. Dios actúa de manera inesperada. Dios actúa de una manera que nosotros no entendemos. Uno dice, no, pues para que mi esposo se convierta yo voy a hacer esto y aquello, cuando Dios tiene tal vez un plan increíble, maravilloso para hacerlo. Cuando Dios tiene algo sobrenatural, como Él actúa, y nosotros queremos encasillar a veces a Dios en nuestra forma humana. Por eso es muy importante tener fe y dejar la incredulidad a un lado. Porque la incredulidad no me deja alcanzar los propósitos. La incredulidad no me permite alcanzar los sueños. Y dice Hebreos capítulo 3 versículo 12: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. En otras palabras, dice que la incredulidad es algo malo en el corazón. La incredulidad nos lleva a perder ese propósito para el que fuimos diseñados, y es algo que a Dios no le agrada. Y sabe, también dice Juan 10:26,
capítulo 10 de Juan, versículo 26, pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas, como lo he dicho. En otras palabras, los que no son hijos de Dios no pueden creer en Él. No pueden creer en sus milagros, porque si ni siquiera han creído en Él, ¿cómo van a creer en la obra? ¿Cómo van a creer en los milagros? ¿Cómo van a creer que Dios tiene un propósito? Si no hemos podido creer aún en eso. Número 3, tercera I, que nos lleva a abortar el propósito, a hacer un crimen perfecto, es la inconstancia. Inconstancia. ¿Y qué es la inconstancia? Es la falta de estabilidad y permanencia en algo que yo hago. En algo que yo hago. Mire, hay algo que la inconstancia es una maldición que muchas personas tienen en su vida, y yo no sé si alguien se siente identificado aquí o allá en su casa donde nos está viendo, que hay personas que empiezan a estudiar algo, lo dejan empezado, entran a un deporte, ese no era el mío, ponen un negocio, quiebran, empiezan una relación, se termina, o sea, como que nada, entran a un trabajo, los echan, ningún trabajo les sirve, hermano, ninguna pareja es buena, o sea, es una persona inconstante en todos sus caminos. Y finalmente eso es una maldición que acarrean las personas. ¿Por qué? Porque no son estables, porque no son constantes. Y sabe normalmente por qué la gente es inconstante. Escúchame bien esto: porque les gustan las cosas fáciles, el facilismo. Entonces, cuando ven que a veces buscar a Dios no es tan fácil, que a veces hay que sacrificarse, aquí hay una trampa mortal, que a veces hay que dar un poquito más, que hay que poner un poquito más de nuestra parte, entonces la gente dice, no, mejor no, más fácil por aquí, ¿cierto? Porque nos gustan las cosas fáciles. Y yo siempre he dicho algo: si a alguien le gustan las cosas fáciles, va por mal camino. Normalmente todas las cosas buenas cuestan en la vida. Un ejemplo, si usted quiere ser un profesional, ¿qué le toca hacer? Estudiar muchos años, y no estudiar tan fácil, es duro, hay que lucharla. Si usted quiere llegar a tener un hogar, pues toca formarlo, toca tener paciencia. Yo le he dicho a los muchachos siempre, si usted le dicen, ve, hágame un favor, lléveme este paquete allí a esta ciudad y yo le doy 2 millones de pesos, uy, hermano, desconfíe de eso, porque las cosas fáciles casi nunca son buenas, porque las cosas fáciles normalmente traen problemas. Cuando usted algo se le está dando como tan fácil, hermano, alerta, peligro. Esas relaciones que usted ve que de la noche hoy se conocieron y ya mañana se aman y son la mejor pareja del mundo, a mí me dejan como una mala sensación, porque nuestro Dios es un Dios de procesos. Porque Dios todo lo hace con procesos. Usted sabe que Dios, si hubiese querido en la creación, Él pudo haber dicho, hágase el cielo, el mar, la tierra, la luna, el sol, todo en un solo día, y lo pudo haber hecho así. Pero no, Él hizo un paso a paso, porque Él todo lo hace con un proceso. Otro proceso hermoso es el proceso de la gestación. Yo ahora les decía, qué chévere sería que usted quedara embarazada y la gestación durara 2 días. No, pues genial, y a los 2 días sale el bebé, no, imagínate todo lo que uno ahorraría de mujer, todo, mejor dicho, esos dolores, esa maluquera, todo eso. Pero entonces, ¿qué? Se perdería el contacto mamá-hijo, todo lo que yo les decía ahorita, uno cuando está en embarazo, cuando va a ser mamá, se activa un chip que antes no tenía activado. Y eso hace que usted sienta a veces lo que su bebé está sintiendo, que usted puede estar de noche y sabe que tiene frío, usted se levanta a cobijarlo, usted sabe cuando tiene hambre. Eso es un chip que solo se les activa a las madres. Por ahí dice, hay unas que no se les activó nunca. Pues bueno, hermano, tuvo un mal proceso, pero normalmente el común denominador es ese. Pero eso hace parte de un proceso. Y en los procesos hay que ser constantes, hermano. Van a haber fallos, sí. Van a haber momentos que no se den las cosas, sí. Pero hay que levantarse, sacudirse, hermano, secarse las lágrimas y seguir adelante. Si toca volver a empezar, se vuelve a empezar las veces que sea necesaria. Es más, después de esta pandemia, nosotros como iglesia prácticamente volvimos a empezar. Todo esto es nuevo, hermano. Estamos empezando una nueva forma de hacer iglesia, estamos ya siempre transmitiendo. ¿Por qué? Porque eso nos tuvo que haber dejado una enseñanza.
Alguien decía, si después de esta pandemia usted no aprendió algo, usted ya nada le va a enseñar, hermano. Nosotros vivimos algo que hace muchísimas generaciones no han vivido. Tener que vivir una pandemia, un encierro, una cuarentena, lo que están viviendo nuestros hijos, tener que recibir clases virtuales, eso para ellos es duro. Y qué bueno que nosotros entendamos que la inconstancia aborta propósitos, pero cuando usted dice yo voy a esperar en Dios, listo, no se dio ahorita, lo seguiré intentando, lo volveré a intentar. Si usted ha determinado servir a Dios, Dios no lo llamó para estar ahí sentado, para venir cada 8 días, Dios lo llamó para servir, para estar activo, para estar allí en ese propósito que Dios nos ha encomendado. Dice Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando usted hoy dice hoy sí, mañana no, tan maluco que es uno tener personas así o trabajar con personas así que uno cuenta con ellas, no, ya no. Y uno se programó, uno se acomodó, hizo todo y cuando resulta que no, que ya no, a veces lo dejan, hermano, la palabra, perdóneme, embalado a uno por ahí. Porque son personas que son inconstantes en todos sus caminos. Y por último vamos a ver la cuarta ahí, que me lleva a abortar un propósito, a hacer un crimen perfecto, y es la infidelidad. La infidelidad es esa manera de vivir que deciden algunas personas que se dejan llevar todo el tiempo por los deseos de su carne. Que es un ejemplo, Dios nos ha puesto a que nos enfoquemos en algo, esa es nuestra meta, ese es mi propósito, pero pasa por allá un pajarito y dice, a veces pasa mucho con los niños que son distraídos, ¿no? Que empiezan a hacer tareas y uno les está explicando cuando se le olvidó por completo lo que estaba haciendo. Así somos muchos de nosotros como cristianos. Tenemos un enfoque, tenemos un llamado, un propósito. Usted está luchando fuerte por ahí cuando, mira quién pasó. Mira la nueva moda. Si han visto la nueva red social, y empezamos a desenfocarnos del propósito, y normalmente quien empieza a ser infiel termina fallándole a Dios, termina pecando, termina haciendo cosas indebidas en su vida por perder el enfoque, por perder el propósito que Dios lo puso en esta tierra, por perder su llamado, que es un llamado muy especial. Hay gente que se le olvida a quién lo llamó, a qué lo llamó. Yo le pregunto hoy ahí donde usted está y allá en su casa donde usted me escucha, ¿usted cree que lo que usted está haciendo es a lo que Dios lo llamó a hacer? ¿Será que para eso fue que Dios se creó? Para lo que tú haces día a día, desde que te levantas hasta que te acuestas. Uno debería hacerse esta pregunta muy constantemente: ¿será que esto que estoy haciendo es para lo que Dios me llamó? ¿Será que este estilo de vida que yo tengo es al que Dios me llamó a vivir? Porque sabe, todos los seres humanos somos tentados, claro, eso es parte de nuestra humanidad. Pero decía un predicador muy famoso hace algunos años atrás que usted no puede evitar que los pájaros vuelen sobre su cabeza, pero usted sí puede evitar que hagan nido en ella. Usted no puede evitar ser tentado, pero usted sí puede evitar caer en la tentación. Alguien explicaba eso tan sencillo: la tentación siempre va a estar ahí, todo el tiempo. Pero cuando usted se detiene a pensar, ¿será? Ya usted dio un paso hacia allá. Ya usted empezó a ceder, ya un pajarito le aterrizó ahí, hermano, y empezó a hacerle nido. Y eso empieza a caminar por caminos de perdición. Por eso la palabra dice en Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su final es un camino de muerte. Hay esas personas que dicen, pero no es nada. No, tranquilo, eso no es nada. Es solo un amigo, es solo una amiga, es solo algo más, es solo una charla. Pero muchos han empezado a caminar por caminos peligrosos. Quiero decirles que muchos han empezado a dar pasos que los pueden terminar destruyendo. Y Dios me decía muy claramente mientras yo estudiaba este pasaje que hay muchos que han empezado a dar pasos por caminos incorrectos y que eso los va a terminar destruyendo y apartando del propósito de Dios. ¿Sabe? Dar pasos puede ser algo tan insignificante como contestar una llamada que usted sabía que no debió haber contestado, como estar escribiendo, chateando con alguien que finalmente te va a desviar, te va a sacar del propósito de Dios, como un día que decidiste quedarte viendo cosas que te están induciendo a la pornografía,
Cuando te quedaste viendo más televisión de la cuenta y terminaste viendo cosas desagradables delante de Dios. Cosas tan sencillas, conversaciones que un día empezaste y que ya no puedes terminar. Esa mentirita que solo tapó un problema, pero que cada que la quieres cubrir tienes que mentir más. Esos son los pequeños pasos que empezaste a dar hacia un camino de perdición. En otras palabras, dejaste reposar algunos pájaros sobre tu cabeza y un día cuando reacciones te vas a tener todo un nido que ya no vas a saber qué hacer. Hoy Dios quiere que nosotros como sus hijos reaccionemos, no perdamos más el tiempo, entendamos que esto es una batalla diaria y que yo no puedo ser infiel. Mire, el que transgrede principios aborta propósitos. Y escriba eso allí: el que transgrede principios aborta propósitos. Cada que usted cede a una tentación, cada que usted cede a un pecado, cada que usted cede a algo que parece insignificante, pero que en el fondo usted sabe que eso lo va a destruir, usted está dañando su propósito en esta vida. Quiero que miremos lo que dice Santiago 1, 14 y 15. Dice: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, y cuando se deja crecer da a luz la muerte. Así es como un proceso. Quiero contarles, hace poco escuchamos pues un mal testimonio, diríamos, de un cristiano, servidor de Dios, de alguien que estaba muy firme en el Señor, que cayó, y entonces alguien nos contaba cómo fue. Nosotros le dijimos: pero ¿por qué? Si estaba tan bien, si estaba tan firme, pero ¿qué pasó? Y entonces nos contó, decía: no, empezó primero solo tomándose una gaseosa cada fin de semana, después empezó a combinarla, a hacer refajo, y estaba bien, no tenía nada de malo. Después ya no la combinaba, sino que empezó a tomarse la cerveza sola, y entonces no, verá, por el calor solo una cervecita. Hermano, hoy está completamente caído en el alcoholismo, completamente. Empezó por pequeños pasitos. Y a mí me parecía increíble porque mientras nos contaban esto, era como uno ver una escalera en descenso, ¿no? Primero de un paso, algo tan insignificante, ¿quién iba a pensar? Y fue cediendo, y fue cediendo, y fue cediendo, hasta que hoy, lastimosamente, apartado de Dios, hermano. Alguien con propósito, con llamado, con grande ministerio, porque cedió en pequeñas cosas. Yo no sé tú en qué has cedido en tu vida, pero si Dios te ha traído hoy aquí, y muchos hoy no pudieron venir por enfermedad, por cantidad de cosas, pero tú estás aquí, Dios te está diciendo: ten cuidado con lo que estás cediendo en tu vida, porque si no frenas eso te va a destruir, eso te va a acabar y va a terminar abortando el propósito por el que fuiste diseñado. Quiero terminar diciéndole que hubo en la Biblia personas que abortaron su propósito por alejarse de Dios, por darle rienda suelta a su carne, por el orgullo. Un gran ejemplo de esto fue Sansón. Sansón tenía un llamado impresionante de parte de Dios. Sansón fue llamado a ser el libertador de Israel, pero él le dio rienda suelta a su carne, terminó metiéndose con mujeres que Dios le había dicho que no podía, y perdió toda su fuerza, perdió al Espíritu Santo, perdió su llamado y perdió su propósito. Otra persona fue Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Dios lo escogió para cosas grandes, para un llamado tremendo, pero él primero estuvo su orgullo antes que Dios. Él quería resaltar sin importar si Dios no contaba, y eso abortó su propósito en esta tierra. Y así alguien muy conocido, Judas Iscariote. Judas Iscariote tenía un llamado increíble, era uno de los discípulos más. Él tuvo que haber terminado como Pedro, como Santiago, anunciando el evangelio, hoy en día hablando bien de él, pero un día cedió al pecado, un día cedió a la tentación, hermano, y usted sabe muy bien cómo terminó. Porque todo aquel que cede a este crimen, a abortar este propósito, va a tener un mal final. Pero también quiero decirle que hay buenos ejemplos, algunos que le pudiera decir la vida de David. David fue un hombre que, aunque se equivocó y falló, volvió a Dios, restauró su propósito, y hoy en día todos conocemos a David como el hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que cumplió su propósito. Otro hombre fue José. José tuvo sueños cuando fue joven, adolescente,
pero tuvo que ser esclavo, fue vendido, fue a la cárcel, fue humillado, pero finalmente siempre fue firme, fue fiel, fue constante, no cedió al pecado y usted vio que cumplió el propósito. Terminó siendo el gobernador de Egipto y pudo rescatar a todo su pueblo y su familia en Israel. Propósitos, hermano, hay en esta vida. Esther fue una mujer que con su belleza, pero también con su integridad, Dios la usó para poder salvar a todo su pueblo judío también. Qué bueno que usted hoy diga: yo también voy a ser de los que voy a cumplir mi propósito. Yo no voy a abortar mi propósito. Dios me llamó para algo grande y yo voy a cumplirlo. Quiero terminar diciéndoles lo que dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10. En su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y afirmará en un fundamento sólido. Y yo quiero que usted tome esa como la promesa para esta semana, que aunque vamos a sufrir un poco de tiempo, que aunque van a haber batallas, momentos difíciles, finalmente Dios nos levantará, nos restaurará y cumplirá el propósito con el que nos ha diseñado a usted y a mí.